Hola Fabi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Me interesa el tema que trajo para hoy. Es una bajante histórica del río Paraná y consecuencias que seguramente se van a evidenciar y se van a lamentar durante mucho tiempo. Sí, porque uno a veces piensa en todo lo que tiene que ver con el suministro del agua, con la parte productiva, pero también hay que pensar en todo lo que es el medio ambiente, las consecuencias geomorfológicas, ¿no? Está cambiando el paisaje, literalmente lo que viene sucediendo. Y no es de ahora nada más, así es que bueno, esta es la idea, poder analizar este fenómeno. Vamos a analizarlo con especialistas. Sí, hemos convocado a Carlos Ramonel, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, un estudioso del tema. Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Tal como les va a ustedes. Muy bien, queriendo saber un poquito, bueno, lo que está sucediendo, ¿por qué está sucediendo? ¿Esto es una tendencia que ya se venía dando desde hace años con diferentes bajantes o es un fenómeno un tanto inédito? ¿Cómo lo vienen estudiando? Bueno, es un fenómeno inédito si consideráramos una serie corta de tiempo, básicamente. Desde los años 70 a esta parte no se había manifestado un evento con semejante agudeza. En el año 2018 tuvimos niveles de aguas bajas, pero digamos que no fueron de tipo extraordinario en absoluto, y ya en agosto del año 2019 el río, además de entrar definidamente en niveles de aguas bajas, fue profundizando esa tendencia que, como ustedes saben, se agudizó en el 2020 y ahora mucho más todavía, fuera de unos veranitos donde el río repuntó en febrero, marzo, que es lo normal en que el Paraná sube, gracias a las lluvias que ocurrieron en verano y primavera anterior de cada año, ¿no? La primavera y verano anterior de cada año. Sí. Exiguas, por supuesto, o sea, el fenómeno de la bajante está asociado claramente al déficit de lluvias en la alta cuenca del Paraná, en territorio brasileño. Carlos, ¿es estrictamente un fenómeno natural o la intervención del hombre también genera este tipo de situaciones? Es cierto de que hay actividades antrópicas y que han alterado cuestiones atmosféricas, pero en el estado del conocimiento actual, adjudicarlo taxativamente, como he escuchado a diversos profesionales que no son especialistas en cambio climático, yo tampoco lo soy, a una influencia antrópica de este fenómeno, me parece que es un tanto apresurado, un tanto acelerado. Tenemos registros históricos de eventos similares en épocas, bueno, en el siglo pasado e incluso en épocas preindustriales. Los cambios climáticos no son una cuestión que aparece con el desarrollo de las civilizaciones y post-revolución industrial. Forman parte de ciclos naturales también que tiene nuestro planeta y nuestra atmósfera. Hablábamos al principio de los impactos geomorfológicos. Usted en algún momento señaló en alguna entrevista que leí que en lugares donde antes había bordes de laguna, hoy se ven vacas pastando. ¿Esto tiene vuelta atrás? Bueno, hay lugares donde, bueno, primero algunas dimensiones para entrar en contexto, porque a veces cuando pensamos en el río Paraná, pensamos muchas veces solo en el cauce principal del río, y en realidad es un territorio que involucra toda su planicie de inundación ordinaria, que en términos de superficie en Argentina
es equivalente a la mitad de la provincia de San Luis, para dar una idea rápida geográfica. Y como obviamente es una planicie que acompaña un río, tiene un ancho promedio, por ejemplo, en el tramo medio de unos 30 kilómetros. Y está recorrida no solamente por el cauce principal, sino por una vasta red de cauces secundarios que funcionan normalmente en condiciones de aguas medias, que alimentan lagunas o las lagunas también terminan alimentando otros sistemas más de estos brazos, ¿no? Uh-huh. Y justamente la condición de bajante ha hecho perder la conectividad de muchos de esos ambientes, por lo que he visto en imágenes satélites, una estimación visual más o menos conservativa me permite decir que hoy en día, de lo que corresponde a un nivel de aguas medias, está funcionando entre el 10 y el 20% de esa vasta red de cauces secundarios, que funcionan en condiciones hasta anómalas, te diría, porque hay lugares donde el flujo se ha revertido, riachos que eran alimentados por el cauce principal ahora desaguan en él, ¿cierto? Se han producido inversiones de flujo. En ese contexto, muchos de los brazos que están cercanos al cauce principal y no solamente reciben de aguas, sino también arenas, que se venían segando naturalmente, con una tendencia a lo largo de las últimas decenas de años, han completado ese proceso de segamiento, de cierre y oclusión durante esta bajante. O sea, lo que nosotros tenemos que esperar es una serie de cambios hidrográficos importantes cuando se restituyan condiciones más normales, porque en algún momento esta bajante va a terminar, ¿no? ¿Se puede hacer una evaluación del impacto ambiental en flora, fauna, en alguna cadena hitícola que pueda ser cuantificada a partir de esta situación? Bueno, sí, de hecho muchos especialistas en ictiología del CONICET, en peces, lo están valorando, tanto en organismos de Buenos Aires como, por ejemplo, aquí en Santa Fe. Nosotros en la ciudad también tenemos el Instituto Nacional de Limnología, que reúne a estos especialistas. Es un problema porque lo que ocurre, el Paraná viene evolucionando en la región hace decenas de miles de años y tiene una fauna y una flora que está adaptada a las características del río y a sus extremos de crecidas y sus extremos de bajantes. Claro que esta situación de bajante es un estrés muy fuerte por esta pérdida de conectividad. Y ahora sí, ya que lo mencionabas al principio, está también la presencia humana que involucra un extra en la cual la flora y la fauna no evolucionó. Entonces, uno no puede pretender en estas condiciones seguir navegando el río como se hacía en condiciones normales, o la pesquería comercial, desarrollarla sin respetar las condiciones de veda que son imperiosas. Bueno, ustedes bien saben que el pasado sábado el gobierno nacional decretó el estado de emergencia hídrica por 180 días, ¿no? Y llamó a la constitución de este Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, que, bueno, es una medida que se celebra y que podría haber sido incluso anticipada algunos meses antes, porque ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Carlos, de mi parte, por último, quería consultarle qué debemos esperar, teniendo en cuenta que los niveles mínimos del Paraná siempre se dan en agosto y septiembre. Nosotros venimos hablando ya de bajante desde hace 2 meses, cuando en realidad las lluvias que usted reportaba o hacía referencia al principio, allá arriba van a ser en octubre y hay que esperar 1 o 2 meses para que se vea acá. ¿Qué se viene? Y también pensaba en la quema de pastizales, algo que arranca a partir de ahora.
Bueno, sí, ya se ven algunos focos de incendio aquí en la zona. Bueno, los que he visto hasta ahora me parece que son accidentales y esperemos que no se repita la situación indeseable del año pasado, ¿no? En ese sentido, bueno, espero que las autoridades se hagan cargo de este asunto. La cuestión de la duración y la agudeza de la bajante la acabas de resumir muy bien, en cuanto que empezamos a vivir en este momento la parte más aguda de la bajante, como bien lo manifestabas, que ordinariamente son los meses de agosto y septiembre. Muchas veces se ha mencionado a modo de referencia la bajante del año 1944, que tuvo niveles por debajo de los que hay hoy en día de 1 metro en los distintos hidrómetros del tramo medio y parte del tramo inferior. Y el pico de esa bajante, el extremo, se dio en el mes de noviembre. Evidentemente ocurrió en ese momento que las lluvias que tienen una respuesta más inmediata, lluvias abundantes, pero que tienen una respuesta inmediata en llegar a los tramos inferiores del río que ocurren en la cuenca del río Iguazú, fueron también insuficientes. En síntesis, empezamos a transitar lo más agudo y tenemos bajante por varios meses más. La condición va a empezar a ser atenuada recién al inicio del verano, ¿no? Condiciones de aguas bajas habrá hasta enero inclusive. Ojalá que las consecuencias sean lo más leves posibles, aunque sabemos ya que el panorama es ciertamente crítico. Gracias, Carlos, muy amables. No, bueno, gracias a ustedes. Fabi, además de lo que hablábamos, el impacto ambiental, el impacto económico también, el río es el proveedor de agua que después se potabiliza para consumo humano. Y ahí también hay un problema. Claro, sí, porque vamos a hablar del derecho al agua. Claro. Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Porque el agua en realidad como un bien jurídico, entenderlo de esta manera, es difícil. Pero desde hace ya algunos años hay una resolución de las Naciones Unidas donde se habla del derecho que cada uno de nosotros tenemos al agua. Derecho de exigirle a los estados el derecho a eso, claro, a contar con ese bien. Y hay algo muy interesante que se viene haciendo desde la Cátedra del Agua en la Universidad Nacional de Rosario, concretamente el doctor Aníbal Facendini. Ellos fueron los que instalaron el proyecto de ley que luego se aprobó, de la ley de jarras, claro, donde uno se sienta en un restaurante y te tienen que traer una jarra de agua sin que vos tengas que pedirla directamente, ¿no? No tenés exigencia de consumir. Bueno, nos pareció importante consultar justamente con el doctor Facendini respecto a esta situación, ¿no? A lo que está sucediendo con el agua, y de paso aprovecho para decirles que es inédito en América Latina, pero se está llevando adelante en este momento la Semana del Derecho Humano al Agua Potable, con una conferencia muy interesante que se va a realizar en esta semana, el próximo viernes, así es que aprovecho justamente para invitarlos a todos y vamos a compartir la palabra del doctor Facendini. ¿Puede afectar nuestro derecho al agua esta situación? Y en todo caso no nos olvidemos también que tenemos que protegerla, no solamente exigirla. Exactamente. Ante la bajante del río, que muchas veces está por debajo del cero, en una sequía grave y que afecta a la comunidad biológica, como así también distintos sistemas y ecosistemas, como así también el trabajo y la sustentabilidad de vida de los pescadores artesanales y demás efectos económicos, evidentemente también afecta u obstaculiza el provimiento de agua potable, fundamentalmente en los lugares periféricos de las ciudades, donde normalmente
lamentablemente lo digo, es habitual la baja presión. Entonces, con la bajante del río es evidente que coadyuva a que esa baja presión se agudice. Estamos en la Semana del Derecho Humano al Agua, así establecido a propuesta de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, donde conmemoramos el derecho humano al agua y al saneamiento establecido en la Resolución 64 del 2010, el 28 de julio del 2010, por Naciones Unidas. Este derecho humano al agua y al saneamiento es para sensibilizar y visibilizar los 2.100 millones de personas que no acceden al agua y las 4.200 millones de personas que no acceden al saneamiento. Ahora bien, este derecho humano al agua implica un compromiso profundo, que es la de cuidar el agua, no derrocharla, fundamentalmente lograr que este derecho humano llegue a todos y que evidentemente tiene que estar atravesado por un principio ambiental, un principio ecológico fundamental, que es que el agua llegue a todas las especies de la vida. Esto es lo que nosotros pretendemos, hacer un aporte de ayuda al río Paraná y también de lograr un mayor compromiso en el derecho humano al agua, de cuidar y no derrochar este vital elemento. Bueno, allí está, ¿no? El derecho al agua. Sí, el derecho y también hay que cuidarlo, la responsabilidad de cuidarla, ¿no? Elemental, eso. La pregunta es, ¿cómo se arregla ante esta situación? ¿Cómo se puede acomodar el Estado provincial y sobre todo la empresa provincial de aguas para asegurar un suministro de calidad, ¿no? Cuando el principal proveedor está en esta situación, ¿no? Y vamos a preguntárselo al presidente del directorio de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán, porque también queremos saber qué significa esto de la declaración de emergencia hídrica que dio a conocer el gobierno nacional en estos días. Gracias por atendernos, Hugo, ¿cómo va? Buenas noches, bien, muy bien, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, Hugo, es una situación realmente crítica, parece inédita o por lo menos en un rango de tiempo muy grande. ¿Cuál es la política que ha implementado el gobierno de la provincia para atenuar esta situación? ¿El servicio de agua potable que ustedes brindan está garantizado aún en estas condiciones? Bien, en primer lugar, a la primera parte de la pregunta, respondo diciendo que al poquito tiempo de haber ingresado en la gestión, nos encontramos con esta circunstancia particular, allá por febrero del año 2020, con una bajante extraordinaria del río, que parecía que tenía su horizonte a la llegada de las lluvias de la primavera del 2020. Esto no aconteció, la bajante siguió agravándose y llegamos a estas circunstancias actuales donde el horizonte, que esperemos sea ese el límite y no lo trascienda, está marcado de alguna manera por lo que sucedió en el año 1944, es decir, con más del río en Rosario de menos 1,50 m, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe de menos 1,02 m. En fin, una situación que evidentemente es crítica respecto de la posibilidad del abastecimiento de agua superficial. El gobierno provincial, desde el primer momento, la gestión del gobernador Perotti puso a disposición de ASA los recursos necesarios para hacer las inversiones que nos permitieron durante todo este tiempo poder seguir brindando el servicio sin inconvenientes y pasar el verano pasado con la menor incidencia de esta situación crítica. Naturalmente, producto de que la bajante se siga acentuando y de que llevamos ya bastante tiempo con un estrés mecánico de todas nuestros equipamientos, con un trabajo aún en medio de la pandemia de parte del personal realmente loable, bueno, evidentemente estamos ahora con una serie de inversiones que estamos realizando que van desde la colocación de algunos pontones con bombas para seguir captando de superficie hasta refuerzo, compra de repuestería, pensando en que esto puede continuarse aún en la situación de verano. Más allá de eso, lo que sí garantizamos a todos nuestros usuarios, que la calidad del agua que brinda Aguas Santafesinas es absolutamente potable, que es apta para el consumo humano y que no presenta ningún tipo de inconvenientes para el consumo. Con lo cual, esto es importante recalcarlo porque
evidentemente y particularmente se ha dado en estos días en la ciudad de Santa Fe el incremento de la continuidad, es decir, la mayor salinidad en el agua, pero esto no implica de que el agua no sea potable, no sea apta para el consumo. La emergencia hídrica, ¿qué significa? Porque esto se ha dado para varias provincias, no solamente para Santa Fe, ¿no? Sí, claro, somos 7 provincias las que estamos involucrados en el esquema que plantea específicamente este decreto presidencial, el 482, que se dictó días pasados, y que lo que da es un marco legal a todo el trabajo que se viene desarrollando interinstitucional entre el Instituto Nacional del Agua, el Ministerio de Asuntos Hídricos, la Secretaría de Asuntos Hídricos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con los organismos provinciales. Nosotros, la semana pasada, la ministra Frana dictó una resolución mediante la cual se creó una comisión de coordinación y seguimiento de esta situación de bajante del río Paraná, que nos involucra a nosotros como ASA en la presidencia, pero que también tiene en esta comisión a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia, a la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, a Protección Civil, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, al ENRES, que es nuestro ente regulador, y también a universidades, la Universidad Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, Hugo, agradecerle por este tiempo y por este panorama que, bueno, que nos ha dado, y bueno, seguiremos atentos, ¿no?, a lo que suceda, sobre todo con esta comisión de seguimiento que está informando constantemente, a la que usted hacía referencia, sobre lo que puede pasar en nuestra provincia de Santa Fe. Sin ninguna duda, bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicación. La recomendación que no nos cansamos de hacer siempre, el Estado está invirtiendo, la empresa está trabajando en solucionar los problemas. Hay una tercera pata y es sumamente importante el rol de los usuarios frente a esta situación crítica, que es, no decimos no consumir, consumir de manera responsable y solidaria sin derrochar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, sí, clarísimo, ese es el mensaje que debe prevalecer en estas circunstancias y en otras circunstancias. Exacto. El agua es un bien escaso en todos lados, hay que cuidarlo, y además es caro la producción. Y para eso vamos a charlar la semana que viene sobre la situación de Sunchales, que afortunadamente no está afectada por esta situación, porque ustedes saben que Sunchales no capta agua del Paraná, tiene otro sistema de potabilización y de industrialización del agua. Claro, es agua subterránea, en tanto estamos hablando a nivel Santa Fe de aguas superficiales, ¿no? Lo decía Ramonel, pero también es una situación a tener mucho cuidado y crítica. Vamos a hablar la semana que viene de cuál es la situación del agua concretamente en nuestra ciudad de Sunchales. Gracias, Fabi. Por favor. Seguimos en Pulso Local.